Pero estamos como lejos. ¿Será que nos movemos o nos quedamos así? ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos así? ¿O nos movemos un poquito más para acá? Como queramos, está bien. No el que le quede fácil, que se venga para acá. Al que bueno, el pastor a veces el que le quede fácil, listo, para que estemos más cerquita. Si usted puede hacerlo, pues súper bueno que lo pueda hacer. Bueno, es una bendición poder compartir en esta mañana la palabra del Señor y poder escucharla también es una bendición. Muchos quizás no pueden escucharla y usted y yo somos privilegiados en esta mañana por escuchar la palabra de Dios y espero que el Señor bendiga grandemente nuestras vidas en esta mañana. ¿Cuántos hemos venido por una bendición de Dios? Discúlpeme que estaba saliendo de una gripa. Entonces ahí todavía tengo afectado un poquito la garganta, pero gracias a Dios he ido mejorando. Bueno, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 26. Libro de Génesis capítulo 26. Vamos a estar leyendo en este capítulo varios textos. Si usted tiene ahí para apuntar, será bueno que lo pueda hacer en esta mañana. Génesis capítulo 26 y vamos a estar compartiendo bajo el tema abriendo pozos de vida. Abriendo pozos de vida. ¿Ya lo tenemos ahí? Eso ya lo pusieron más, todavía no lo han proyectado. Génesis 26. Voy a leer a favor de todos ustedes. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vamos al versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Quiero que leamos todos este texto otra vez, todos juntos, que los pueda escuchar. El 18, 1, 2 y 3. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Bien. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, diga aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Simna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba.
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Diga, un pozo. Vamos al versículo 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. ¿Cuántos damos gloria a Dios por su palabra? ¿Cuántos habían leído esta historia? Levante la mano. ¿Cuántos no la habían leído? Levante la mano también. No la he leído, nunca la había escuchado. A veces uno pasa así rapidito y dice, ay, y se pasa con lo que uno normalmente siempre lee, ¿cierto? Entonces hay muchos secretos en la Biblia que nosotros podemos encontrar. Entonces, un llamado a que podamos leer la palabra. ¿Sí tienen las diapositivas los muchachos? Sí. Muchísimas gracias. Aquí está proyectado. Entonces el tema es abriendo pozos de vida. Un pozo en ese tiempo significaba fuente de vida. Representaba la bendición de Dios. En ese tiempo todo era desierto, lugares muy áridos, y encontrar un pozo era una bendición de parte del Señor. Los enemigos, cuando atacaban a los otros pueblos, procuraban en ese tiempo tapar esos pozos que le permitían al pueblo tener bendición, tener agua. Es lo que le permitía la productividad. ¿Cómo iban a plantar? ¿Cómo iban a sembrar sin el agua tan fundamental? El agua siempre ha sido prioritaria. ¿A cuánto se le fue el agua esta semana? Me avisó. Uno se tiene que preparar. Y resulta que aquí hay unos pozos que había abierto Abraham, el padre de Isaac. Pero los filisteos, los enemigos, habían tapado todos estos pozos. Pero entonces el Señor le había dado una palabra a Isaac. E Isaac pudo entender y pudo discernir que tenía que volver a abrir esos pozos que una vez fueron abiertos por su padre Abraham. ¿Qué puede significar, según el versículo 1? Después hubo hambre en la tierra. Puede significar tiempos de crisis. Nadie se escapaba del momento que se estaba viviendo. En ese instante había una hambruna en toda la tierra. Una hambruna en toda la tierra. ¿Qué hace normalmente cuando uno tiene hambre? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace la gente? Si en un lugar hay hambre y no hay a dónde comer, se va para otra parte. Es lo que conocemos como migración, ¿cierto? Los pueblos migran cuando hay necesidades, y nuestro pueblo, nuestra nación Colombia, lo ha vivido a causa del hambre, pero también a causa de la violencia y el conflicto que ha azotado nuestro país durante muchos años. Y es lo que Isaac quería hacer, quería salir. Pero en el verso 2 del capítulo 26 dice que Jehová se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, porque Egipto supuestamente era aquel lugar donde iba a estar siempre la provisión. Egipto tenía todas las riquezas que usted quisiera. Entonces Isaac dijo: yo quiero descender a Egipto, repitiendo el patrón mismo que en algún momento había hecho su padre Abraham, que había también salido. Pero entonces, muchas veces la voluntad del Señor, lo que yo puedo entender en este verso 2, la voluntad del Señor no es mi voluntad en muchas ocasiones. Y cuán difícil es aceptar la voluntad de Dios en muchas situaciones. Si yo me quiero mover, pero el Señor me dice que no me mueva, sino que me quede en el lugar donde Él me tiene, porque Él ahí ha dicho que me va a bendecir, debo entonces permanecer en ese lugar. Porque en momentos de prueba y de dificultad, ¿qué más quiere hacer uno sino salir?
pero el Señor dice, no, aquí en este lugar, en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la crisis, es donde yo te voy a bendecir. Muy importante que Isaac tenía una promesa. Él está en ese versículo famoso que conocemos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Qué bonito, ese texto siempre me ha impactado. E Isaac, entonces, en el versículo 3 y 4, el Señor le da una promesa: estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuántos nos apropiamos de esa promesa? Amén. Porque yo creo que el Señor siempre ha estado con su pueblo y siempre ha sido su propósito poder bendecirlo. Pero Isaac no se podía quedar ahí en ese lugar, hacia que el Señor me va a bendecir. ¿Qué dice el versículo 12 que leímos? Y sembró Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra. Aquí yo observo dos cosas. Uno, la fe de Isaac. Sembrar en una tierra que no está produciendo absolutamente nada. Y segundo, la obediencia a lo que Dios le había dicho, que se quedara en ese lugar. Sembró Isaac en aquella tierra. Y cuando uno actúa en obediencia y actúa en fe, puede cosechar al 100 por 1, como cosechó Isaac. Dice el versículo 12, cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Yo no sé si a usted el Señor ha bendecido 100 por 1. Usted siembra, no sé, 1000, y por 100 ¿cuánto sería? 100,000. Oiga, 100 por 1. Usted siembre un balón que le salgan 100. Dios mío, eso es una bendición de parte del Señor. Entonces nosotros solamente nos vamos a mover de un lugar si está direccionado por la voz del Señor. Es un principio clave para nuestras vidas. Solamente nos moveremos si está direccionado por la voz del Señor. Y hay dos tipos de personas que están a nuestro alrededor cuando el Señor empieza a bendecir a uno. Dígale al que está a su lado, dos tipos de personas: los que se alegran y los que te envidian. Porque cuando uno el Señor lo bendice y lo pone en lugares altos de bendición, el que sabe tu esfuerzo, el que sabe cuánto te ha costado, el que sabe las lágrimas que has derramado para alcanzar lo que tienes, para construir una hermosa familia guardada bajo la cobertura del Señor, para estar protegido siempre en la bendición del Señor, el que sabe tu esfuerzo te va a mirar y te va a apoyar y te va a alentar. Pero aquel que no conoce nuestras historias detrás, porque aquí solamente vemos aquí un ratico, pero no sabe los procesos que cada uno vive en el diario vivir, empieza a envidiar. Aquí dice el versículo 14, y los filisteos, ¿se fue? Y los filisteos le tuvieron envidia. Sí. Qué silencio. Sí, ahí lo veo. Muy bien, entonces los que envidian, hay una noticia, y es que ya el crecimiento de parte para nuestras vidas ya está dado una promesa por parte del Señor. Es decir, nosotros somos de los que crecemos. Entonces tenemos que aprender a vivir con los que envidian y con los que nos admiran. Y es difícil en muchas situaciones poder afrontar todo este tipo de personas que puedan presentarse en nuestras vidas. Solo el Señor muchas veces va a conocer tus lágrimas, tus sacrificios. Solo el Señor muchas veces solamente lo va a conocer. Y aunque muchos envidien o muchos vituperen, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Porque el enemigo nunca quiere y nunca querrá que esos pozos que un día fueron cubiertos de arena, fueron tapados de piedras, de muchas cosas que ahora lo vamos a explicar, vuelvan a ser abiertos. Él no quiere que vuelvan a ser abiertos esos pozos de nuestras vidas.
Y vamos a mirar entonces estos pozos de vida que van a ser abiertos en nuestras vidas en esta mañana. Démosle la siguiente diapositiva, por favor. Vamos dándole clic, 5 clics. 1, nuestra comunión con Dios. 2, nuestro círculo familiar. 3, relación y trato con el prójimo. Y 4, nuestro ejemplo y testimonio como iglesia. Vamos a hablar un poquito acerca de estos pozos que tienen que ser abiertos en nuestras vidas, muchos de ellos, y algunos que ya están abiertos puedan seguir siendo avivados por la presencia del Señor. Tengamos presente estos 4 pozos, pero sigamos a la siguiente diapositiva. ¿Lo alcanzaron a apuntar? No, me Bueno, faltó. mira que la mano a él sí le faltó, por ahí también a alguno le pasó, le falta. Comunión con Dios, círculo familiar, relación y trato con el prójimo, ejemplo y testimonio como iglesia. Es a cortar al colega, que ya voy a acabar. Ya, muchas Listo. gracias. Muy bien, vamos entonces al versículo 19 en adelante para leer estos pozos que vamos a encontrar a continuación, teniendo presente esos 4 punticos que les acabé de mencionar. Versículo 19 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Ya lo tenemos proyectado ahí. El primer pozo es Esek, que significa rencilla y pleitos. A Dios le plació escogernos, darnos un nombre, darnos un propósito eterno. Y cuando el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas y nos empieza a bendecir, el enemigo no se va a quedar de los brazos cruzados. Cuando tú eres bendecido en todas tus áreas, espiritual, de salud, financiera, familiar, todas las áreas, se va a despertar en muchas ocasiones rencillas y pleitos. Van a suceder rencillas y pleitos. La tierra está sedienta, la tierra está seca y se ha abierto un pozo, y entonces los filisteos dicen: ese agua es nuestra, ese agua que está aquí es nuestra. Interesante que estas personas altercaron con Isaac y no querían que este hombre y su familia y todo su alrededor fuera bendecido. Mis amados, van a venir dificultades a nuestras vidas, van a venir problemas a nuestras vidas cuando seamos bendecidos. ¿Sabía usted eso? Hay gente que no va a estar contento cuando a nosotros nos va a ir bien. Y es ahí donde entonces nosotros, bajo la dirección de Dios, bajo la guía del Señor, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros vamos a pelear por esa bendición. Amén. No vamos a pelear con la persona, no, vamos a pelear por la bendición del Señor. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? Cuando usted se levanta a orar, a buscar del Señor, porque quiere avivar el pozo de la comunión con Dios, entonces se le empiezan a presentar pleitos, enemistades, que lo quieren hacer distraer para que usted avive esa comunión con el Señor. Cuando usted está buscando del Señor y quiere tener esa comunión con el Señor y quiere aún generar un ambiente de armonía, de paz en su hogar, muchas veces desde el propio hogar se van a levantar rencillas y pleitos. Aún con nuestro prójimo se puede también levantar rencillas y pleitos. Pero entonces nosotros no somos de los que nos quedamos con los brazos cruzados, ni nos dejamos distraer, porque si nos dejamos distraer, entonces dejamos de cavar ese pozo. Vamos a hacer así: cavar el pozo. Vamos a hacer a mí me gusta con imágenes porque usted se queda con algo: cavar el pozo.
¿Cuántos quieren restaurar esa comunión con el Señor? Restaurar esa relación aún con familiares que están destruidos y solamente hay rencillas, pleitos y no hay armonía, no hay paz en los hogares. Con nuestro prójimo. Mis hermanos, cuando alguien venga y le diga que usted está siendo bendecido y venga alguien a decirle una cosa acerca de usted, ¿ya te enteraste de lo que están diciendo sobre ti? Usted cierre oído a todas estas situaciones y no se deje distraer, porque el enemigo no quiere que usted avive o cabe ese pozo donde se van a encontrar aguas vivas. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? ¿Me estoy haciendo entender? Eso, que, ay, yo no entendí nada. Como decía un profesor en la universidad. Entonces, ¿qué dice Isaac? Diga conmigo, Isaac tenía la unción de abrir pozos. Yo creo que todo el mundo cavaba y no encontraba nada. Isaac cavaba y encontraba pozos de aguas vivas. Y yo no sé, en ese tiempo no tenían, Camilo, usted que sabe, retroexcavadora, toda esa herramienta, eso era a mano, no sé qué herramientas tendrían, era que cavar un pozo para poder encontrar agua, yo no sé cuántos metros de profundidad para poder encontrar el agua. Pero este hombre dice en el versículo 21, y abrieron otro pozo, dígale que abrieron otro pozo. Pero también riñeron sobre él y llamó su nombre Simna. Entonces vamos al segundo pozo, en la otra diapositiva. Simna, que significa odio o enemistad. Cuando hay conflicto de las rencillas, si usted empieza como a pelear ahí con alguien, a tener pleito con alguien, en su corazón se puede formar el odio. Se pelea tanto que ya no lo soporta y termina odiando a la otra persona. Muchas personas van a empezar a criticar el proceso que el Señor está llevando con nuestras vidas. Quizás nos van a odiar. Quizás van a decir cantidad de cosas acerca de nosotros. Y ya no van a estar diciendo por lo que hacemos, sino ahora por lo que somos. Y nunca van a estar contentos con lo que Dios está haciendo o va a hacer sobre nuestras vidas. En algunas zonas a nosotros no nos quieren. Uno tiene enemigos a veces y uno está sano y ahí uno no lo quiere. Le gana el enemigo así facilito. Pero hay muchos que a causa de la crítica y de lo que han dicho, lo que le han dicho, han dejado de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y han dejado su ministerio quizás estancado. Porque cuando empezó y buscaba al Señor, dice, ¿y tú para qué buscas? ¿Para qué haces esto? Mira tú cómo eres. Y han dejado que esas situaciones estanquen el ministerio en nuestras vidas. Quizás aquí hay muchos sentados que tienen grandes ministerios y que aún no lo han avivado. Y hoy el Señor nos está llamando a poder abrir esos pozos y otra vez pararnos en la brecha del Señor para extender el mensaje de su palabra. Aquí apunté una frase: los pozos que durante mucho tiempo dieron vida volverán a ser destapados. Amén. Porque yo no sé usted si antes cuando hablaba y usted decía una palabra, el ambiente era transformado. Donde usted se movía y donde usted estaba, el lugar era cambiado completamente. Y el Señor quiere avivar eso en nuestras vidas, porque nosotros no somos de los que nos estancamos, sino de los que crecemos y vamos de gloria en gloria. Jóvenes que quizás se han dejado aplastar o tapar por el pecado y por muchas cosas, pero el Señor quiere restaurar nuestra vida para que le podamos servir con pasión, con fervor y entregar todo por el Señor. Amén, amén. Mis amados, vamos a defender lo que el Señor nos entregó. Vamos a defender eso tan precioso que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado dones, talentos, y no podemos dejar que el enemigo
mediante la rencilla, mediante los pleitos o mediante el odio, tape eso que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Porque de esta tierra va a salir agua, diga, de esta tierra va a salir agua. Que la iglesia no puede ser tierra árida, seca, que no tiene nada para dar. Nosotros tenemos que ser de aquellos que brota en nuestro interior esa agua viva, que todo alrededor produce vida, que donde se siembra puede florecer la naturaleza, los árboles y todo esto, ¿cierto? Mis amados, el Señor quiere también restaurar vidas en medio de su pueblo y levantar una generación que les ame y les sirva con todo el corazón. Vamos a leer el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Cuando hay pleitos y cuando hay rencillas y cuando hay odio, lo mejor es que, según el versículo 22, aparte, no se ponga a pelear ahí, apártese de esas situaciones donde hay rencillas y donde hay odio. Y mira acá lo que dice, llamó su nombre Rehobot. Vamos entonces, Rehobot dice que significa amplio, un lugar espacioso. Amplio, un lugar espacioso. Y es que llega un momento donde todo el sacrificio, todas las lágrimas que hemos botado tienen su recompensa en el Señor. Y el Señor nos lleva a lugares amplios y a lugares espaciosos. Dice ahí, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Qué interesante que este hombre seguía abriendo pozos de bendición y ahora ya estaba en un lugar donde no había pleitos, donde no había rencillas, donde no había odio, estaba en un lugar espacioso. Y el Señor nos quiere llevar a lugares amplios, a lugares espaciosos. En cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz con los hombres, como dice la palabra del Señor. Yo no sé si usted antes de venir acá peleó, que esta semana peleó con alguien por allá. En cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz. No hay nada como tener paz en nuestro corazón. Así que bienaventurados los que con lágrimas sembraron, porque con regocijo sembraron. Y esa es una palabra de parte de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Hay gente que vive en lugares tan estrechos. Yo vivo en una pieza que si usted se para acá, ya tiene que caminar. Así, se pone la cama, ya. Ahí se le ocupó todo el espacio. El Señor quiere tenernos en lugares amplios y en lugares espaciosos. Pero si nosotros observamos, eso es una transición. Personas que van de una transición. Alcanzar la bendición y llegar a lugares espaciosos no es fácil. Hay que luchar esa bendición. Y quiero que miremos el último pozo, el versículo 34, y lo llamó Seba. Por esa causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. ¿Y qué significa Seba? Juramento o abundancia. Es decir, Isaac, aparte de que ya estaba en un lugar amplio y espacioso, Dios lo llevó todavía a un nivel mucho mayor. Beerseba significa 7 pozos. O sea, era una bendición abundante que tenía Isaac. Teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a lo que nosotros hablábamos acerca de los 4 pozos que el Señor quiere restaurar, quiere que sean destapados en nuestras vidas, nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios, nuestro círculo familiar, que es por lo que vale la pena luchar. Yo creo en la restauración de los hogares y de las familias. Yo creo en la restauración de la relación padre-hijos y entre parejas. Yo creo que aquellas madres que oran por sus hijos y que doblan sus rodillas, que pueden seguir luchando por eso porque vale la pena, porque hay una promesa de parte del Señor. En mi familia hemos vivido una situación difícil, aquí Noé la conoce, pero yo creo que el Señor puede
restaurar en nuestro hogar aquello que el enemigo ha querido robar, ha querido tapar y ha querido destruir. Porque el enemigo quiere destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio, pero el Señor ha venido para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Mis amados, yo observo que Abraham en algún momento cavó un pozo que fue bendición para su vida en un momento. Pero cuando él murió y esto fue tapado, llegó otra generación, la generación de Isaac, que iba a beber, que se iba a alimentar de ese pozo. Cuando Isaac muriera, de ese pozo, su próxima generación también iba a poder beber y a poder ser bendecida de ese pozo. Nosotros lo que hacemos hoy impacta nuestra próxima generación. Y lo que han hecho mis padres han impactado mi vida, ¿sí? Ellos pudieron abrir, tener siempre abierto el pozo de la comunión con el Señor. Y me enseñaron ese principio a mí de buscar al Señor, de amar al Señor, de servirle al Señor. Y es un pozo que yo no puedo dejar cerrar por las circunstancias ni por el pecado, sino por el contrario, tengo que tener avivado y siempre abierto ese pozo de bendición que ha bendecido mi vida y por supuesto bendecirá a mi familia, a mi generación. El enemigo entonces quiere tapar lo que en algún momento alguien abrió. Si a usted le enseñaron la palabra en su hogar, si aquí cuántos nacieron en un hogar cristiano o sus padres le inculcaron, aquí hay varios, no podemos dejar tapar ese pozo de buscar al Señor, de transmitirle a nuestros hijos esa bendición. Y aquello que el Señor les restauró y les libró y los sacó de cualquier lugar, tengamos siempre presente que hay que mantenerlo abierto para nuestras vidas. Cada familia aquí tiene su drama. Usted tiene su drama. Cada quien tiene una historia que contar, ¿cierto? Y aquí nos quedaríamos contando nuestra historia. Y esa historia que cada uno tiene para contar, de seguro que es un buen plan que el Señor ha diseñado, un propósito que Él quiere, y es darnos, por supuesto, la salvación y la vida eterna. Y durante ese tiempo el enemigo ha querido destruir ese propósito. Y han ocurrido muchas cosas a nuestro alrededor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Y tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Porque si durante el proceso nuestra mirada está puesta sobre los que sigan contra nosotros, los que odian contra nosotros, van a estancar ese proceso en nuestra vida. Mis amados, busquemos la forma de construir puentes y afianzar relaciones en nuestro hogar y en nuestra familia. Amén. Busquemos la forma de unir nuestras familias. No hay algo más hermoso que una familia completa adorando y sirviéndole al Señor. Así que busquemos la manera, sigamos intercediendo a favor de aquellos de nuestra familia que quizás están apartados. Y como iglesia, nosotros tenemos que ser siempre un pozo abierto y de bendición a todas las personas. Que cuando alguien llega acá y lo hemos implementado con los jóvenes, se sientan parte de esta familia, que es un lugar donde la persona puede ser avivada, un lugar donde crecemos y juntos caminamos en el propósito del Señor. Invita a Mateo, por favor. Mis amados, en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 y 3, del 1 al 3, del libro de los Salmos, capítulo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán
en Jehová. Cuando yo leía este texto y leía el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pensaba en esos momentos que quizás estuve en algún instante desesperado por situaciones que agobiaban mi vida. Pero poder mirar que el Señor mismo me sacó de ese pozo de la desesperación y del lodo cenagoso es ver la gracia abundante del Señor en nuestras vidas. Quizá muchos se encuentren desesperados y no saben qué hacer. Tiene tanto pleito, tanta contienda, tantas situaciones difíciles de salud, económicas, familiares. Pero el Señor hoy quiere poner nuestros pies sobre peña y enderezar nuestros pasos. Quizá muchos han perdido la comunión con el Señor constante, porque a veces uno busca lunes, miércoles, por allá un sábado, y no hay una constancia en la comunión y la búsqueda del Señor. Y quizás muchos están en ese lodo cenagoso, y usted se para y se repara, no se puede parar, no puede caminar, y es ahí donde el enemigo nos quiere siempre tener, en lugares donde no haya victoria, sino en lugares donde no quede sino la culpa, la tristeza, la desesperación. Y muchos quizás nos han visto en ese lodo cenagoso y no nos han extendido la mano para ayudarnos, porque hay gente, según lo que entendíamos ahora, hay gente que no quiere el bien para nuestras vidas. No lo van a querer, tenemos que entender eso. Porque si meten la mano, se ensucian. Si meten la mano, ¿cómo se dice? Se empalagan. Se empantanan. Y hay gente que no va a meter la mano ni por ti, ni por mí en medio de situaciones angustiantes, en medio de los desiertos, en medio de las crisis. Hay personas que no van a extender la mano para nosotros, pero hay alguien que nunca nos va a desamparar. Hay alguien que siempre va a estar con nosotros. Es el Señor, que Él nos ve, nos conoce, nos ama, nos ha dado un propósito eterno. Él sí se ensucia por nosotros. Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Él lo entregó todo por nosotros. Por eso nosotros vamos a servirle a Él con pasión, con amor, con devoción. No vamos a dejar que las críticas, que los problemas, que el pecado estanquen o tapen las aguas vivas que han de surtir de nuestras vidas. Porque debemos ser una iglesia que impacte, una iglesia que transforme, una iglesia que pueda mostrar toda la gracia, el amor, la bondad del Señor. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies en esta mañana. ¿Y cómo podemos reaccionar nosotros a la palabra? Uno es con la indiferencia. Sí, el pozo de la comunión, el pozo de mi relación, en mi hogar, cosas que tengo que construir, el pozo de la construcción que debo restaurar, la relación con mi prójimo, o ser ese ejemplo de comunidad como iglesia. Usted puede decir, no, yo actúo con indiferencia y voy a quedarme siendo igual. Pero ¿qué tal si le decimos al Señor, y yo aquí apuntaba esta oración: mira, Señor, aquí está mi pozo. Aquí está este pozo que tal vez mis padres o abuelos lo abrieron hace alguna generación. Aquí está este pozo que quizás por distintas circunstancias de la vida fue tapado, y dejé que las críticas o el pecado lo taparan, o que cayeran residuos sobre este pozo.
Quizás es permitido que caiga tierra, que caiga polvo, que caiga piedras y sean tapados. Pero aquí está este pozo que está latente, que todavía en su interior brotan aguas y que yo anhelo que sean abiertos en esta mañana. Yo hoy y tú y yo hoy necesitamos hacer algo intencional y pedirle al Señor que abra por completo ese pozo para que la bendición del Señor pueda fluir de una manera especial y podamos decir: Señor, aquí está este pozo, porque yo sé que tú puedes hacer brotar en mí ríos de agua viva que no se seca, sino que por el contrario está constantemente avivado. Señor, yo quiero que tú bendigas a tu pueblo en esta mañana, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Señor, porque queremos ser de bendición, queremos ser ese pozo del cual fluyen aguas vivas que bendicen a muchos. Señor, y anhelamos de tu presencia, porque sin ti no podemos, Señor. Refresca nuestras vidas. Donde hay tierra seca y árida, Señor, trae tu espíritu y sopla vida, Señor, en esta mañana sobre nuestras vidas, sobre relaciones en nuestro hogar, Señor. Restaura, Dios. Restaura a aquellos familiares, Señor, que necesitan de ti, que se han apartado, Señor. Señor, abre pozos de agua viva en mi hogar, en el hogar de mis hermanos. Señor, aquellos ministerios que están estancados, avívalos, Señor, con tu poder, oh Dios. Que impactemos en nuestros lugares de trabajo, donde nos desenvolvamos, Señor, y podamos ser de bendición. Y así como Isaac edificó un altar y adoró, nosotros te podamos adorar. Si han tapado el pozo de la adoración, hoy el pozo de la adoración se aviva. Nuestra adoración y nuestra alabanza no cesa frente a las circunstancias. Nuestra adoración y nuestra alabanza no cesa frente a los problemas. Aún nuestra adoración y nuestra alabanza y el acercarnos a Dios no va a cesar frente a palabras de culpa y de que no podemos. ¿Y qué tal si cantamos en esta mañana y le decimos: Señor, danos de beber de tu manantial, danos de beber de ese agua viva, danos de beber del agua que puede saciar nuestra sed, danos de beber de aquel agua, Señor, que necesitamos para vivir, oh Dios. Danos de beber de tu agua, Señor, porque necesitamos de ti, oh Dios. Te necesitamos, Señor.
Por eso anhelamos beber de su presencia, para que en nuestro interior fluyan esos ríos de agua viva. La unción del Todopoderoso sea sobre nuestras vidas. La gloria del Señor repose sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, y nada ni nadie podrá apartarnos del amor del Señor que es en Cristo Jesús.